A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 22 de agosto, viernes por lo demás, del año 2025. En esto, la verdad es que anoche cené más de lo recomendable y dormí muy mal, ¿eh? La verdad es que fuimos a un lugar de antojitos que tiene casi 50 años este lugar y que me gusta mucho, mucho me gusta. Entonces, reconozco que me excedí por las ganas de estar degustando esas delicias. Entonces, por eso estoy ahorita así medio somnoliento. Pero bien, el título de la parte editorial hoy es el siguiente. ¿En verdad les importa la realidad fuera de la Ciudad de México? ¿A qué se debe este editorial? Primero, tiene que ver con el desprecio del gobierno federal de este y del anterior, de la situación que guarda el país fuera de la Ciudad de México. La clase política, por llamarla de alguna manera, ha actuado desde hace muchos años con un desprecio a todo aquello que no es la Ciudad de México y antes el Distrito Federal. ¿Qué es lo que está implícito ahí? Un ensimismamiento en el centralismo perverso, dañino, que hay en la práctica de la gobernación en México. Si bien somos un país federalista, pero en la práctica, las más de las veces somos un país centralista. Miren ustedes, hoy el recuento definitivo del ciclo agrícola que va a comenzar en septiembre, el anterior, que empezó en septiembre del año pasado, quedaron sin regar alrededor de 150,000 hectáreas. No se sembraron porque no había agua suficiente para hacerlo. Muy bien. Pero este año, este ciclo agrícola, ¿y por qué digo septiembre? Porque es cuando el distrito de riego toma la cifra del volumen que tienen las tres presas del sistema del río Yaqui, que es la presa de la Angostura o Lázaro Cárdenas, allá muy al norte, la presa del Novillo, que es una presa para generar energía eléctrica, no es para irrigación, y la presa Álvaro Obregón, que está aquí a 20-25 kilómetros de Ciudad Obregón. Estas tres presas tienen una capacidad de almacenamiento de poco menos de 8 millones de metros cúbicos. La presa de la Angostura es una presa muy chica, incluso construida con vieja tecnología. La presa del Oviachic es la más grande y luego sigue el Novillo, que es la segunda en tamaño. Muy bien. Hoy me dicen que andamos arrastrados otra vez. No hay agua en los canales. Desde hace tiempo se cortó ese abasto. Las presas están muy, muy bajas en su captación. Y si no hay unas lluvias torrenciales, pero desde allá arriba y aquí en el vaso de la presa, ¿no?, lo más probable es que tampoco haya autorización al 100% de las 223,000 hectáreas del distrito de riego 41. Ese sería el contexto. Pero ¿cuál sería el problema? Alguien dirá, pues se van a dejar de producir, no sé, 1,250,000 toneladas de trigo. Tampoco es problema eso. ¿Por qué? Porque podemos importar de Argentina, de Canadá, Estados Unidos, de Ucrania, de Bielorrusia, etc.
importaríamos ese tonelaje y además nos ahorraríamos un billete, porque traer una tonelada de trigo de Ucrania a un puerto mexicano allá en el Golfo de México sería alrededor de 30-35% más barato que si lo lleváramos del Valle del Yaqui a ese puerto. Muy bien. Pero hay otro problema que es el que prima o el que rebasa al problema de la oferta cerealera, en este caso el trigo. ¿Y cuál es ese problema? ¿Qué pasaría si este año que viene o este próximo ciclo agrícola no hubiere agua suficiente y se dejaren de sembrar otras 150,000 hectáreas? Ahí ya no tendríamos un problema de falta de abasto, tendríamos un problema político. Si bien hay agricultores en el Valle del Yaqui, como los hay en el Valle del Mayo, en el Carrizo, hay agricultores que siembran una superficie razonable y tienen recursos para poder aguantar los 2 o 3 o más años. Ha habido una cierta diversificación con hortalizas de exportación y esas personas no están padeciendo el problema de los que no pudieron sembrar trigo. Pero, repito, ¿qué pasaría políticamente hablando si hubiere 2 años con ese nivel exiguo de precipitación de lluvia? ¿Se iban a quedar tan tranquilos los ejidatarios o los pequeños propietarios? No. Iba a haber una presión extraordinaria buscando apoyos y que esto, que el otro y lo demás allá. Y aquí entra una pregunta que tiene que ver con el modelo económico que decidimos adoptar allá por los años, fines de los años 80. ¿Es correcto darle ciertos subsidios a esos agricultores porque no han podido sembrar su tierra? ¿O es correcto dejar a las fuerzas del mercado y aquel que no pueda, bueno, pues ni modo, o que venda su tierra o que venda una casa o algo para poder soportar esta situación? ¿Imagina usted eso? ¿Qué debe el gobierno federal intervenir en ese problema? No concibo yo a este inútil de Verdegué hablando con los dirigentes ejidales, dirigentes agrícolas, discutiendo esto. No lo veo haciendo eso, porque además ha demostrado una ineptitud política de antología. Pero aquí hay otro elemento. ¿Estaría dispuesta la anticientífica y la Secretaría de Hacienda a autorizar, por ejemplo, aquellos productores que siembran normalmente de 50 hectáreas para abajo, que serían la inmensa mayoría, un apoyo, un crédito extraordinario a tasa cero de 50,000 pesos? 50,000 pesos. ¿Y cuántos meses? Vamos a decir por unos 5 meses. 250,000 pesos para empezar el asunto. A ver cómo podremos encontrar eso. Esto no sería una dádiva, sería un crédito que el gobierno federal otorgaría y se les cobraría en caso de que hubiera lluvia suficiente el año próximo en el permiso de siembra, por ejemplo. ¿Lo haría el gobierno federal? Pues aun cuando quisiere, no tiene dinero para hacerlo. ¿Y por qué dije 50,000 pesos y dije de 50 hectáreas para abajo? Como poner un referente numérico. Pero si con ese dinero se supone que va a aguantar el agricultor de aquí a septiembre, octubre del año que entra,
Por supuesto que no lo va a hacer. Aquí estaríamos pensando en los 12 meses que serían de septiembre al otro septiembre, pues quizá unos 10,000 pesos por hectárea. Estaríamos hablando de 120,000 pesos por hectárea. Y una persona que siembra 50 hectáreas por 10,000 pesos, pues estaríamos ya hablando de 500,000 pesos. Serían por hectárea 1,000 pesos por mes, ¿no? No serían 1,000 pesos por hectárea y 12 por, perdón, 12 meses por 1,000 pesos serían 12,000. 50 hectáreas serían 600,000 pesos. ¿Estaría el gobierno dispuesto a concederles un crédito de esa magnitud? Ni lo piense usted. Y ahí es donde entra la pregunta del editorial. ¿Le interesa al gobierno federal la suerte de todo lo que es fuera de la Ciudad de México? Yo afirmo que no le interesa, que se rasquen con sus uñas, pero por eso le hice aquella otra pregunta. ¿Es correcta esa actitud? ¿Dejar que el mercado funcione? Y debo decirle a usted que el gran problema en el Valle del Yaqui, que Echeverría pensó que lo resolvería afectando 33,000 hectáreas, pero le cuento a usted, los años 1957 y 1958 fueron 2 años donde de una manera sorpresiva golpeó al Valle del Yaqui 2 ciclones, uno por cada año, casi al mismo tiempo, y acabó con prácticamente toda la cosecha de algodón que en 1 o 2 o 3 días más iba a comenzar la pizca. Hubo muchos agricultores que aguantaron el primer ramalazo, el ciclón del 57. Con el 58 ya no fue posible. ¿Y qué generó eso? ¿Saben ustedes qué pasó? Una venta o ¿cómo se puede decir? Que la banca recogió esa garantía y la vendió al mejor postor. En otros casos, agricultores después de 2 ciclos vendieron ellos mismos su tierra. Y ahí se gestó, en 1958, ahí se gestó la decisión que Echeverría tomó prácticamente del 58 a 1976, fueron 18 años. La gran concentración de tierra agrícola en el Valle del Yaqui se dio con esos 2 grandes ciclones que arruinó a muchos agricultores, entre ellos mi padre. Ahora bien, hoy, por ejemplo, en Ciudad Obregón, usted se pasea y la cantidad de residencias que se están vendiendo o terrenos solares, como decimos aquí, en la zona urbana, sorprende. Residencias de muy buen nivel, muy caras, se están vendiendo. Está el mercado inmobiliario casi detenido. ¿Por qué? Porque no hay dinero. En estas fechas, que es cuando se cierra el ciclo y a los agricultores les liquidan el trigo, no hay dinero, no hay liquidez en la economía. ¿Será capaz el gobierno federal de dejar un ciclo más en esta situación y que se registre una concentración de tierra importante el año próximo? ¿Estará el CISEN o el Centro de Inteligencia, el CINO, quién sabe cómo se llama? ¿Estarán conscientes de este problema que podría presentarse, de las consecuencias
políticas que esto podría tener para las elecciones intermedias, por ejemplo. Evidentemente la oposición tomaría esto a su favor y diría, miren el descuido y no les importa, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos pues aquí ante una situación que la resumiría de esta manera. Cuando la clase política vive de verse el ombligo, centrada en el centro histórico de la Ciudad de México, de Insurgentes y Reforma a San Lázaro, y de los locales, oficinas de los partidos políticos, y dejan de ver el panorama completo del país, porque esto que estoy diciendo les va a suceder a los agricultores del Valle del Mayo, a los agricultores de una parte de Sinaloa, a los agricultores de unas partes de algunos estados de la República, particularmente donde están asentados los grandes distritos de riego, Valle de Mexicali, por ejemplo. Entonces estamos en las vísperas de algo que podría convertirse en un partido político. En Sonora, estas elecciones del año pasado coronaron una repetición de las diputaciones federales. 24, 21 y 18. Ahora a la inversa. 2018, 2021 y 2024. Sonora tiene 7 distritos federales. 7. Sinaloa tiene 8, tengo entendido. 7. ¿Ustedes no les parece sospechoso de parte del juicio de los electores sonorenses, de su capacidad analítica, que los 7 diputados federales del 18 fueron para Morena, los 7 del 21 fueron para Morena y los 7 del 24 fueron para Morena? Muy bien. ¿Han sabido ustedes de alguna gestión, de algún planteamiento para enfrentar este problema por parte de esos 7 diputados? ¿Han sabido ustedes de alguna gestión de los senadores sonorenses en torno a este problema? Es decir, a nadie parece interesarle este tipo de problemas. Y luego lo que me da risa es que de repente se sorprenden porque los tractores están bloqueando la carretera internacional, porque los ejidatarios de no sé qué toman las aderas. Oye, espérate, pues si esto se viene gestando desde hace 1 año y medio. Es decir, hay un desinterés por los problemas reales y que en un momento podrían generar un estallido social de alcances que hoy no tengo capacidad para medir ese problema. El gobierno federal, pues, está integrado por una camarilla, sus altos funcionarios, que solo les interesa el contrato, hacer negocios, el moche, etc. Pero esto que les estoy comentando, que quizá usted lo sorprenda, pero es hoy el pan de cada día aquí en el Valle del Yaqui. El Valle del Yaqui y el Valle del Mayo forman una entidad agrícola de riego de 2 distritos. Incluiré el 18 de las comunidades yaquis, que está rentado el 95% a agricultores. Estamos hablando de prácticamente 360 o 370,000 hectáreas de riego. De ese tamaño es esta unidad del Valle del Mayo, el Valle del Yaqui y las comunidades yaquis. ¿Algún enviado de la SADER a ver cómo está el asunto, alguna posición? Olvídense ustedes. Ahora bien, no hay agua ahorita. Y dice uno, le importa más a la anticientífica que se sepan el himno nacional y lo canten
si alguien de Estados Unidos o si el gobierno norteamericano decide venir a capturar a personajes X, Y o Z. Le interesa más que se sepan el estribillo del himno nacional o 2 estrofas o 1 o 4. No, le vale. Ella está clavada en el himno nacional. Ahora bien, las consecuencias políticas de esto se las habrán explicado al anticientífico. No. Ahora, por segundo año consecutivo, van a dejar de aparecer en el mercado nacional pues 1.100.000, 1.200.000 hectáreas, toneladas, nada más del Valle del Yaqui. ¿Tienen dinero para importarlas? ¿Van a absorber los costos de recepción, maniobras, transporte a los molinos que son los que adquieren eso? Sí, son una serie de problemas colaterales que la realidad nos dice que no les interesa. 7 diputados federales hoy sonorenses de vacaciones, les vale. Es más fácil encontrarlos en Tucson o en Phoenix que aquí. Así está el asunto, señores. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Que quizá los aburra. Por la importancia que tienen ciertas regiones y sus problemas y por el impacto que tienen en la capital del país y su ambiente político. Espero haber logrado hacerle ver a usted la importancia que tiene para la clase o debería tener para la clase política la situación que priva fuera de la Ciudad de México. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas y no sé si vaya a haber lluvias torrenciales. No se ve en el panorama, pero uno nunca sabe, ya que se enoja San Pedro, ya que se enoja nos manda 2, 3 ciclones arrebataditos. Muy bien. Espero haya sido de su interés esto, que es de gran interés para los agricultores en esta región y en algunas otras que están padeciendo los mismos problemas. Pero al menos en la Ciudad de México, en los campos de golf, ahí en donde suelen algunos funcionarios y políticos encumbrados jugar, ahí no hay problema. Hay agua para que el green siempre esté green, ¿verdad? Pero aquí, pues, lo que es green, un pedacito de su vida útil de la planta, ahorita ni siquiera planta hay. Ni modo, pues, vamos a ver. Quiero comentarles rápidamente otro aspecto. Ustedes seguramente saben que la compañía china fabricante de autos eléctricos, la compañía BYD, Build Your Dreams, es la compañía en el mundo número 1 en cuanto al número de vehículos eléctricos que fabrica. Ya rebasó a Tesla sin problema, pero ha logrado avances científicos importantes, sobre todo en lo que se refiere a las baterías y la rapidez con que puede cargarlas, o sea, recuperar la carga. Está en una ofensiva esta compañía en el país para construir, ¿cómo se puede decir?, salas de exhibición de sus productos, más evidentemente la parte complementaria, centros de recarga, un área de refacciones o lo que gusten ustedes. Bueno, Obregón es una ciudad agrícola donde ha albergado desde hace muchísimos años, un poco menos de 100 años, las fábricas tradicionales, Ford, Chrysler o la Dodge, como le decíamos, la Chevrolet, la General Motors, y luego llegaron Volkswagen, llegó Nissan, de tal manera pues que esas 5 marcas eran las que dominaban el mercado.
Luego empezó a llegar vehículos japoneses, Honda, Nissan, o sea, los Datsun, Toyota, y más recientemente empezaron a hacer su aparición los vehículos coreanos, Hyundai y Kia. Muy bien. Volvo, con una agencia en Culiacán y otra en Hermosillo, un número pequeño de vehículos, pero también. BMW también en Hermosillo, una sucursal, allá una agencia. Pero con los vehículos chinos, particularmente BYD, está sucediendo algo inusitado. Está construyendo en Ciudad Obregón una agencia con un edificio impresionante, no solo por el tamaño del mismo, la sala de exhibición y oficinas, etcétera, sino también por el monto de la inversión que está implícito ahí. Moderna, impresionante. Y dice uno, esta es una zona donde es frecuente, pues que los vehículos que usa el agricultor en la ciudad vayan al campo también, que son de terracería. ¿Aguantará un vehículo BYD esos caminos? Tienen ellos una pick-up imponente, se ve, pero lo fuerte de ellos son los carros, como decimos aquí, los carros cerrados, los sedanes. Pues. Pero lo que sorprende, les digo, es la cosa aplastante con la que llega BYD aquí a Ciudad Obregón. No sé si estén haciendo algo en Hermosillo y en Navojoa. Pienso que sí, pero no lo he visto. ¿No? Voy a ir a Hermosillo los próximos días y buscaré enterarme. Pero hay otro elemento importante. La avenida principal de Ciudad Obregón, para aquellos que la conocen, es una avenida de 6 carriles, es el cruce, es la carretera 15, pero cruza la ciudad de sur a norte o de norte a sur, como guste usted. Es la avenida principal. Muy bien. Ahí hay un edificio de oficinas que tiene un frente, creo que son de 80 metros por 40 o por 60 metros de profundidad. Muy bien. Albergaba varias oficinas ese edificio. Y de repente aparece ahí en todo ese monstruo que casi media hectárea, Grand China, con un exceso, una luminosidad, lámparas LED, una cosa impresionante y llena de mercadería china. Desde alfileres hasta herramienta, todo, pero una cosa, pero ese mismo tamaño, esa misma sala de exhibición, la encuentran ustedes en Guaymas, la encuentran en Hermosillo. La ofensiva, pues, de, vamos a poner empresarios chinos, es increíble en un estado con Sonora con poca población. Nosotros tenemos hoy 3 millones de habitantes. ¿Qué sucederá, por ejemplo, en Jalisco, en Veracruz, en Puebla, en Guanajuato? Estados que tienen 4, 5, 6 millones de habitantes. No obstante esta posición del presidente Trump de los aranceles y que por acá y por allá, los chinos parecen no estar dispuestos a ceder México frente a las presiones del presidente Trump. Y eso para México puede representar otra más, una complejidad política más en su trato ahora con los dos países del mundo más fuertes, con China popular y los Estados Unidos. Como dijo aquel, éramos muchos y parió la abuela. ¿Cómo manejarán los gobiernos locales eso? Bueno,
es evidente que desde el punto de vista del municipio o del gobierno municipal, pues habrá una ventaja. ¿Por qué? Porque hay muchos empleados, hay consumo, hay derrama salarial. Pero políticamente, ¿cómo se verá eso? Si estamos en un conflicto, que estamos porque geográficamente, como dijo aquel, geografía es destino. ¿Cómo verán los Estados Unidos? Seguramente hay personas que en cada estado, sobre todo donde hay consulados, que reportan y ahora sí, así asado. En estas condiciones en las que Estados Unidos está presionando a México frente al elevadísimo déficit que tenemos en la balanza comercial con Estados Unidos, digo, con China popular, y en el altísimo superávit que tenemos con los norteamericanos. Entonces, imagino yo un diálogo entre un grupo de funcionarios del Departamento de Comercio. A ver cómo andan las cifras. No, pues México tenía hace un año un déficit así, ahora se ha elevado el 15%. ¿Y qué superávit tenían con nosotros? Bueno, tenían pero ahora es del 8% o 7% más. Y dice, bueno, con los chinos sí, y salen las fotos, chas, ahí, de todos esos centros de distribución de mercadería china. Algunos dicen, no, pero Ángel, no hay que preocuparse, es baratija, es basura. Sí, pero hay millones que compran esa basura. Se fabrica ya y se trae, y muchas veces de contrabando además. ¿Qué les quiero decir otra vez con esto? Que en la provincia mexicana o fuera de la Ciudad de México se están dando situaciones que en la Ciudad de México no se conocen, o si se conocen les vale. Y las tensiones con Estados Unidos y con China van aumentando. ¿Qué va a suceder? No lo sé, la verdad. Pero sí me preocupa este tipo no voy a decir que sea un reto, pero sí es una situación de cierto riesgo, porque estamos enfrascados en un problema serio con los Estados Unidos. Viene la negociación del TEMEC ahora en el último trimestre de este año. Es decir, algo está pasando en la comprensión política por parte de este gobierno de una serie de situaciones, por decirlo menos, inusitadas, porque todavía hace 2, 3, 4 años pensar en una tienda con productos chinos de esas dimensiones, pues era una locura. Hoy, prácticamente en cada ciudad sonorense hay una tienda de esas, más grandes, menos, pero ahí están las tiendas. En fin, con estos dos ejemplos que les he dado, la cuestión agrícola y ahora la presencia china, quise yo ilustrar la falta de atención o de prevención que hay en el gobierno federal frente a esta disputa que tenemos con el presidente de los Estados Unidos sobre el déficit que tenemos con China y el superávit que tenemos contra los Estados Unidos. Son problemas importantes esos que no van a desaparecer de la noche a la mañana, y con esta presencia de las agencias de autos chinos, que creo que ya son 16 o 17, ¿ah? Pero bueno, pues los genios allá de Marcelo Ebrard, de Ramírez Cuevas, el pervertido pues a ver qué inventan. Por lo pronto, con estos dos ejemplos, quise yo darles un panorama de lo que se repite en muchas partes del país y que el gobierno federal nada hace por prevenir complicadas consecuencias. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 22 de agosto del año 2025.